A veces el pasado es como un campo minado. Caminamos de forma imprevista por la vida, pero cada paso puede activar viejas heridas, emociones enterradas y recuerdos que explotan en nuestra mente y corazón sin aviso. ¿Cuántas veces al mirar atrás has sentido que ciertos recuerdos te desgarran o limitan incluso aunque ya no estén presentes? Hoy quiero acompañarte en el proceso de desactivar esas minas emocionales desde la mirada del Ho Oponopono. Hola, soy María Amparo y te invito para que descubramos juntos cómo caminar en libertad, soltando el peso del pasado y abriéndonos paso a una vida presente, serena y en paz. El pasado es un conjunto de experiencias, recuerdos y vivencias acumuladas que conforman tu historia personal y familiar, el cual puede convertirse en un campo minado cuando las asumes de forma emocional debido a la existencia de memorias no sanadas que influyen en tus decisiones y actitudes en el momento presente. Y aunque formen parte de tu identidad, su peso puede limitar tu crecimiento y bienestar si no aprendes a liberarlo. Los problemas nacen en la mente y siempre están conectados al pasado. En el momento presente no existen problemas. El pasado se adhiere al presente y sin ese peso del pasado, los problemas desaparecen. Es por esto que ponerte el traje de Sherlock Holmes para indagar en tu pasado, en lugar de dejarlo donde pertenece, es arriesgarte a pisar una mina, porque te estás adentrando sin la debida conciencia, sin respeto y sin amor a quienes fueron y lo que vivieron, al igual que interrumpes la fuerza anímica que te impulsa hacia el futuro. Creo que nosotros a veces somos muy cabezotas y aunque leamos y supuestamente entendemos lo leído, no alcanzamos a medir las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué te digo esto? Porque el Maestro Jesús lo dijo claramente. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Punto final. Yo viví una experiencia hace 4 años con este tema. Estaba muy apasionada construyendo mi árbol genealógico y había cierta información que no terminaba de cuadrarme en la cabeza y me metí con toda, sin importar lo que iba a desenterrar. Fue justo cuando sufrí un accidente donde me moché media falange del dedo índice de la mano izquierda. Pues aunque no lo perdí, gracias al Ho Oponopono y a mis propios cuidados para rehabilitarlo, entendí que no era de mi competencia saber más del asunto. Les cuento esto por 3 razones. La primera, para que vean la importancia de dejar el pasado quieto. La segunda, porque aunque manejo bien ambas manos, para muchas actividades actúo como una zurda y cuando digo silencio lo primero que hago es poner mi índice izquierdo sobre los labios, contrario a lo que hacen las personas diestras. Y tercero, porque esto lo entendí a través del Ho Oponopono, al año, año y medio de haber transcurrido. Al contarles esta experiencia personal no significa que a todos les vaya a pasar algo similar o que les vaya a pasar lo mismo, pero sí tengo testimonios de otras personas que también lo han hecho como yo y rompen relaciones sólidas o son alejados de su familia, entre otras circunstancias, por estar metiéndonos donde no debemos. Por esto, en terapia cuando se trabaja en el pasado, a menudo se cometen dos errores. El primero es hacer que el paciente reviva su dolor y el segundo es alejarlo del presente. La purificación interior consiste en liberarse del pasado y dejarlo atrás. No hay que investigarlo, no hay que saber nada. Lo que tengamos que saber va a venir a nosotros con total claridad, con total libertad. Luego de que a mí me ocurrió esto, empezó a llegar la información que yo necesitaba, pero de una forma tranquila, de una forma fluida, sin estar forzando nada. Ahora veamos las consecuencias del pasado en el momento presente. El pasado te limita y desvía de tu crecimiento personal. Tienes bloqueos emocionales. Las experiencias no resueltas pueden convertirse en miedos, culpas y resentimientos, afectando tu forma de reaccionar a lo que vives hoy.
y tienes patrones repetitivos. Estos recuerdos y emociones pueden llevarte a repetir conductas o relaciones poco saludables, porque los mismos recuerdos que no liberaste tienden a manifestarse de nuevo hasta que los resuelvas. Y también falta de paz interior. Estar mental y emocionalmente atado al pasado genera ansiedad o incluso un sentimiento de vacío al no poder disfrutar de lo que estás viviendo. Desde la perspectiva de Morna Simeona, vivir en el momento presente es fundamental, porque el pasado está lleno de memorias, experiencias y patrones que sin una limpieza consciente influyen negativamente en el aquí y el ahora. Morna decía que la mente humana, al almacenar recuerdos y heridas no resueltas, crean un ciclo de sufrimiento en el presente. Al no procesar estas experiencias se perpetúan, afectando tu capacidad de vivir plenamente en el aquí y el ahora. Para ella, el Ho'oponopono es una práctica para purificar las cadenas de memorias pasadas en los recuerdos y permitir que cada persona libere estas memorias y transforme el sufrimiento acumulado en una fuerza autosanadora y deje que la divinidad restaure su paz interna. Para Morna, estar presente en el aquí y el ahora permite una conexión plena contigo mismo y con la energía pura y sanadora de la divinidad. Un estado que, según ella, nos permite acceder a una guía superior libre de juicios y a la capacidad de vivir desde el amor y la paz. Cuando estamos anclados en el momento presente, cada acción, decisión o pensamiento nace desde una claridad auténtica en lugar de ser una reacción ante el dolor o la confusión del pasado. Morna sostenía que esta conexión plena con uno mismo y con lo divino ayuda a liberar las limitaciones inconscientes, expandiendo nuestro potencial en todos los aspectos de la vida. Este enfoque es clave para evitar que las limitaciones del pasado nublen tu potencial y afecten la toma de decisiones en el presente y a futuro. Y propone desde el Ho'oponopono que veas el presente como una oportunidad continua de reinicio. Escucha esta palabra, reinicio, permitiendo a cada persona vivir en un estado de mayor claridad y propósito. Ella entendió que al limpiar los residuos emocionales puedes acceder a tu esencia y vivir sin el peso de las cargas heredadas. En definitiva, el pasado se convierte en un impulso hacia la paz y la plenitud, sin ser una cadena en tu presente o una limitación para tu futuro. También quiero que veamos cuál es el impacto del pasado en el futuro. El primero es que bloqueas nuevas oportunidades. Si permites que las experiencias pasadas te definan, limitas todo tu potencial para recibir y crear nuevas oportunidades. Segundo, la proyección de miedos y creencias hace que las ideas no resueltas del pasado moldeen tus expectativas, lo que puede hacer que manifiestes inseguridades y patrones nocivos en lo que aún no has vivido. Tercero, reduces tu crecimiento personal. Cuando te apegas a viejas emociones, dejas de evolucionar y esto limita el desarrollo de tu verdadero potencial, al igual que tiendes a bloquear tu crecimiento profesional al mantenerte dentro de límites autoimpuestos, porque eres tú mismo el que te los colocas. ¿Y cómo practicar el estar presente? Cuando estamos en una sociedad que nos bombardea de información en todo momento, Morna propone comenzar con un ejercicio sencillo y lo vamos a hacer poco para que te des cuenta cómo el Ho'oponopono va liberándote poco a poco del pasado. Primero, observa y reconoce tus pensamientos limitantes cada vez que te surjan. Todos los tenemos. Coge solo uno, observa y reconoce esos pensamientos, pero coge solo uno para que empieces a hacer el ejercicio. En lugar de reaccionar automáticamente a ellos o proyectar ese miedo, usa la conexión con la divinidad para liberar ese dolor pasado y los patrones inconscientes. Y repite. Te voy a poner un ejemplo para que tú lo llenes con el pensamiento limitante que elegiste. Lo siento por pensar que las cosas buenas solo le pasan a los demás. Perdóname por creer que no soy digna de tener éxito.
Te amo por darme la valentía para continuar. Gracias por ayudarme a aprovechar las oportunidades que llegan para mí. Lo siento, me perdono y me amo. Gracias. Asumo el 100% de responsabilidad, de acuerdo con la voluntad divina y en armonía con el universo. Gracias, gracias, gracias. Cuando tú hagas este ejercicio y sientas que ese pensamiento limitante ya lo has resuelto, coges otro, ve cogiendo uno a uno para que vayas liberando tu pasado. Y al recitar esta oración de limpieza te permites poco a poco ir desactivando esa mina que ves como una amenaza en tu vida. Y es que no es que la veas, es que es una amenaza en tu vida. Y con ella empiezas a disolver las creencias que te impiden abrirte al amor y a la aceptación divina. El Ho'oponopono puede ser tu guía para experimentar cómo el presente puede brindarte paz y cómo cada paso que das hacia la autosanación contribuye a tu libertad, tanto personal como colectiva. Te invito para que inicies este viaje personal de autosanación y de transformación interna. Y en la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si crees que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.